pues es que no va a salir nada bien. Mani, relájate, vamos a intentarlo. Si todo sale mal, entonces actuaremos y les pegaremos 4 tiros. Pero de momento vamos a darles un voto de confianza. Están en contacto con la Kiwi, pero eso ya lo tengo todo controlado. Me la follé el otro día. Me hizo un servicio exquisito. Estoy cansado, con ganas de comer, el viaje ha sido agotador y me gustaría hablar una serie de cosas con vosotros porque no las veo claras. Eso se aguanta con una buena comida. Pues vamos a ello. Vale, vamos a ello, por favor. Perdón, ¿cómo se llama tu compañero? Marco X. Silva. Luis. Es la broma. Vale. François, encantado. Carlos. En el sitio que estamos, ¿hay seguridad? Sí. Me respondéis vosotros. Sí, está todo correcto, lo hemos controlado mucho y es un sitio tranquilo y afable. González, haz tú primero, yo le sigo. Vale. Hombre, el sitio es discreto, pero francamente, oye, la comida es un encanto, ¿eh? Como te he dicho, no, encantador. Me gusta por la seguridad, porque hay 14.000 sitios, muchísimo mejor, pero es que la seguridad aquí, las calles están estrechas y tal, son muy fáciles de controlar porque tengo 4 hombres allí, 4 hombres allí. Entonces, sé que no va a haber ningún problema. Lo más importante es lo siguiente, ahora vamos a ir a lo positivo, vamos, al turrón, como se dice en el argot nuestro. Necesitamos ya que os hagáis cargo del depósito, ¿eh? Y la pasta me has dicho que ya la tenías preparada. Lo mismo que te haces cargo del depósito, ya tengo ya una persona en el puerto, tú ya pasas allá, te haces cargo del depósito. Bueno, ahora que hemos comido vamos a ir a un cabaret de esos que tanto me gustan. De puta madre. Venga. Vale. Muy bien, hombre, vamos. Señor González, usted sabe que yo siempre a sus órdenes. Vamos, por favor. No, venga, por Dios. Oye, es un acierto, un acierto al sitio, un acierto, encantados, encantados. La sitio, qué pechos, un 10. Ahora vengo, voy al baño un momentito, ¿eh? Ah, vale. Cuidado, voy haciendo una raya. ¿Sí? Jefe, Tony, llevamos media hora esperando y aquí no ha aparecido nadie. ¿no nos ha llegado todavía la notificación? Estoy en el puerto y aquí no hay nadie. ¿No han aparecido? Nos han dado gato por liebre. Ya déjalo de nuestra cuenta, ya nos encargamos nosotros de dar solución. No te preocupes, ¿eh? ¿Vale? Vale, hasta ahora. ¿Qué problemas? Hay problemas. La mercancía, al fin y al cabo, es suya y yo voy a responder por ella y ellos me van a responder con sus vidas, ¿vale? Usted ya tranquilo. Ahora, sí, pero con discreción, por favor, que aquí estamos en el lugar público. Con discreción, por favor. Vamos.
González, vamos. González, vamos a ver. Quieto, no me anticipes, no te anticipes, no te anticipes. No. Eres ganando Sigue. Tío, nunca pensé que íbamos a llegar tan lejos, Silva. Ni yo. ¿Y ahora qué hacemos, tío? ¿Cascando las bragas? ¿Tú qué crees? Pintar las uñas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos lo que queríamos, ¿no? Esa. Tío, pero se buscarán aquí. No, ya no nos encontrarán. ¿Ahora qué vamos a hacer? Carlos, ahora no sé qué podemos hacer. Nos vamos a quedar aquí y ya está. Pues nos quedamos.